Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial sobre Excel Learning. En esta ocasión vamos a continuar añadiendo contenido y aprendiendo todas las funciones que podemos agregar desde el iDevice de texto Contenido DUA. Para empezar a trabajar, como siempre, voy a ponerlo en pantalla completa para que resulte más cómodo. En el tutorial anterior vimos casi todas las funciones que el menú Insertar nos ofrecía, pero nos quedaron algunas. Nos quedó acrónimo o abreviatura, que puede ser muy útil cuando queremos que el alumnado sepa qué hay detrás de unas siglas. Entonces, para añadirlo simplemente lo presionamos, ponemos la abreviatura, por ejemplo HTML, pongo el significado y presionamos Aceptar. Esto nos escribirá la palabra que luego nosotros podemos formatear como queramos, negrita, cambiar la letra, todo podemos hacer, pero lo que hará es que al pasar el ratón por encima, como veis aquí, aparecerá un cuadro de texto con el significado de las siglas. Otra de las funciones que podemos incluir es la fecha y hora. Simplemente pulsamos en lo que queramos y aparece en nuestro texto. Y por último, el menú Insertar nos ofrece el juego del ahorcado. El juego del ahorcado es muy fácil de configurar, pulsamos sobre él y simplemente tendríamos que poner la palabra y la definición o pista, ¿de acuerdo? Esta definición o pista se va a mostrar siempre desde la página de inicio del juego. Como tengo uno configurado, vamos a ver cómo se quedaría. Simplemente aquí rellenáis todas las palabras que queráis de las que nos ofrece hasta 15, ponéis la definición o la pista, no tiene por qué ser la definición, y seleccionáis si queréis que distinga entre mayúsculas o minúsculas. Yo no lo recomiendo, pero cada uno podéis hacer como os guste. Vamos a ver cómo quedaría este juego ya configurado. Como veis, aquí tengo el juego configurado con dos palabras nada más. Antes de empezar el juego, el alumno va a saber cuáles son las pistas o las definiciones que va a tener que buscar, y al jugar se pone en negrita aquella con la que está jugando, y es el juego del ahorcado normal en el que seleccionan las letras y el muñequito irá apareciendo según vaya fallando. Una cosa importante de este juego es que si lo queréis modificar, estoy en modo de edición ahora, como podéis ver, y si pincho no se edita. Simplemente pongo el cursor en la zona amarilla, me voy al menú de Insertar y selecciono de nuevo Juego del ahorcado y me aparece el juego para que lo pueda editar. Una vez que hemos visto el menú Insertar, vamos a pasar al menú Formato. El menú Formato ofrece las mismas opciones que cualquier procesador de texto para formatear las letras, con lo cual no requiere ninguna explicación adicional. El menú Tabla nos sirve para insertar una tabla. Insertar una tabla tenéis que tener cuidado, os posicionáis sobre tabla y deslizáis el ratón para establecer cuántas columnas y cuántas filas queréis que haya, ¿vale? Pero no podéis darle al clic hasta que no lo tengáis perfectamente definido. Por ejemplo, si quiero que sea aquí, ya pulsaría clic y Excel Learning nos crearía la tabla. Después, si queremos modificarla, simplemente estando dentro de la tabla, volvemos al menú tabla y podemos darle a propiedades de la tabla, eliminarla, en las celdas, propiedades de la celda, la fila, insertar y las columnas, insertar, suprimir, etc. Aquí tenemos todas las opciones estando dentro de la tabla. Por último tenemos utilidades. En utilidades tenemos editar el código fuente, que lo vamos a tener también fuera en la barra de herramientas, viene aquí como HTML, este icono de aquí, y otras opciones más avanzadas que no vamos a ver ahora. Por último, vamos a pasar a ver las barras de herramientas, todos los iconos que tenemos. Los primeros son muy sencillos, se refieren todo al texto, a la negrita, cursiva, el tipo de texto, si es encabezado, si es texto de párrafo, etc. El tamaño de la letra, el tipo de letra, el color de la letra y el fondo de la letra. Todo esto nos sirve para hacer nuestro texto más atractivo. Luego tenemos todas las opciones de justificación, varios botones más avanzados que no vamos a ver ahora, y tenemos lista desordenada y lista ordenada. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? En la lista desordenada simplemente nos añade un punto, un círculo o un cuadrado, no hay ningún tipo de orden, y en la lista ordenada nos va a añadir al principio o una letra o un número. Os voy a poner varios ejemplos para que veáis cómo son estas listas. Veis que aquí he puesto varias desordenadas, que tenéis círculo, punto o cuadrado, y varias ordenadas con números o con letras. Cuando estéis editando una lista y no queráis que añada más números o más letras, tendréis que volver a pulsar el icono, os lo demuestro. Si estoy en modo de edición, vamos a poner en pantalla completa, y desde aquí le doy a Enter, me sale otro punto. Si yo no quiero esto, simplemente pulso el icono de la lista y me desaparece. Esta es la manera de salir de estas listas.
El siguiente icono que tenemos es lista de definiciones, que nos puede resultar útil en determinadas circunstancias. Es muy fácil de crear. Antes de crear una lista de definiciones, os recomiendo que tengáis varios espacios debajo para poder volver, porque a veces puede resultar difícil salir de la lista. Una vez que he creado estos espacios, pincho el icono de lista de definiciones y nos advierte de que se va a crear una nueva lista de definiciones. Es tan fácil como poner aquí el término. Vamos a poner HTML, que ya lo sabemos, la definición del término, y ya estaría. Si quiero añadir otra, simplemente poniéndome desde donde estoy, vuelvo a darle al botón y me saldría otro término. La manera de crear más términos es añadiendo, dándole al botón, no dándole a Enter. Fijaos, si yo me voy a Enter, simplemente baja de línea en la definición. Por eso decía que era importante que tuviéramos más espacio, porque si ya no quiero añadir más definiciones, pulso fuera y ya estoy fuera. Os recuerdo, si quiero seguir añadiendo definiciones, me pongo o bien sobre el término o bien sobre la definición y vuelvo a pulsar el botón de definición. ¿Cuál es la apariencia que tiene esto? Pues si le damos a guardar nuestra V, veis cómo aparece. Veríamos el término y si le damos al más, aparecería o desplegaríamos la definición. Una nota importante que debéis tener en cuenta es que, como esto es texto, en las definiciones, por ejemplo, si ponéis el curso al principio, podríais añadir una imagen también. También es posible añadir imágenes, o añadir audio, o añadir incluso un vídeo a la definición. El siguiente icono que nos aparece es hipervínculo, que hemos visto alguna de las opciones que nos permite en un tutorial anterior. Sin embargo, hoy no nos vamos a centrar en él. Vamos a seguir viendo los iconos, y el hipervínculo y todas sus funciones lo veremos más adelante. El siguiente icono que tenemos es quitar el hipervínculo. Sirve para borrarlo. Seleccionamos donde hemos insertado un hipervínculo, le damos a este botón y desaparecería. Estas son las opciones de sangría para reducir o para aumentar, y otras de las opciones con las que vamos a acabar este tutorial son las de cita. Tenemos dos opciones, estas comillas grandes que son cita y estas comillas más pequeñas que son cita con autoría. La única diferencia que hay es que en cita nos va a poner el texto, pero no nos va a crear el autor, y va a ser como si nosotros hiciéramos un texto con una sangría. La cita con autoría, sin embargo, sí que nos va a poner el autor y va a quedar con un formato más atractivo. Os muestro ambas. Vamos a ver un ejemplo con el primer tipo de cita. Pulsamos en cita. Fijaos que lo único que hace el cursor es meterse un poquito más del margen y copiamos la cita que queramos, y para salir de ella, acabar la cita, le damos a Enter y volvemos a pulsar el botón para que el cursor se nos vaya para atrás, de tal manera que si escribiéramos cualquier cosa aquí, fijaos que en nuestro texto esto se quedaría antes y esto se resaltaría como una cita. Si no nos gusta este formato de cita, vamos a utilizar el otro, que es la cita con autor. Pulsamos el botón y fijaos que aquí ya no escribimos directamente en la ventana de Excel Learning, sino que nos sale una ventana emergente para que pongamos la cita. Ponemos la cinta y entonces aquí sí que podríamos poner ya el autor. Las casillas de idioma solo se ponen cuando el idioma es distinto al español, para que lo rellenéis, y se pondrían con los códigos que pone aquí. Si ahora le damos a aceptar, fijaos que ya nos inserta la cita de una manera visualmente mucho más atractiva. Y con esto vamos a acabar el tutorial y os emplazo al siguiente. Un saludo.